que hace posible poder realizar esta reunión webinar y el interés, agradecer a los representantes de diferentes países y autoridades del sector, como el caso del director de Agua Potable y Saneamiento del Uruguay. También encuentro a las representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, de Costa Rica, autoridades de Costa Rica, Honduras, y también de las agencias multilaterales, como el caso del BID. Bueno, básicamente yo voy a hacer una muy breve introducción de los objetivos de este webinar. Colegas, si me pueden ayudar en la presentación, gracias, muy amables. Entonces, siguiendo. Eso. Los objetivos. El principal objetivo es aumentar la conciencia y la comprensión de este concepto, de este nuevo enfoque, de no dejar nadie atrás, y sobre todo su vinculación con el agua y saneamiento, pero también qué implicaciones significa esto, que es un gran reto. Este gran reto está vinculado obviamente a la voluntad política de sus autoridades, el liderazgo, la convocatoria con todos los diferentes actores del saneamiento, el tema de la planificación y uno de los retos también tan importantes como es el financiamiento. La idea es poder promocionar esta plataforma de muy alto nivel para los responsables que toman las decisiones y que también cada vez concienticen más el tener los avances vinculados sobre todo a sus metas nacionales en el campo del agua y saneamiento, todo dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. La idea es también usar este marco de Sanitation Water for All para hacer una reflexión de los avances, los progresos y también identificar cuáles son esos grandes retos, cuellos de botella y qué acciones de mejora y de corrección se deben hacer. Asimismo, el poder catalizar el progreso del sector, poniendo a disposición un foro para el análisis entre pares y sobre todo la rendición de cuentas mutua o lo que también son propiamente la responsabilidad, ¿no? Asimismo, aumentar el impulso y promover que estos ciclos nacionales que tienen los países convoque la mayor cantidad de actores vinculada desde la planificación, monitoreo y examen del sector del agua y saneamiento, ¿no? El análisis. Muy brevemente, las cifras que nos dieron esta reunión de ministros del sector: 53 participantes a nivel ministerial, más de 260 participantes de 70 países, inaugurado por el presidente de Costa Rica. Esto fue muy alto nivel, 7 sesiones plenarias, 3 diálogos ministeriales, más de 350 participantes, sobre todo en el proceso preparatorio, 47 gobiernos, 18 organizaciones que presentaron más de 300 compromisos, más de 150 conexiones de sesiones en vivo. Los diálogos plenarios ministeriales se llevaron a cabo también en 3 idiomas. A nivel de los debates, se dieron sesiones plenarias con esta situación, donde se trató la situación actual del sector de agua y saneamiento, sobre todo haciendo énfasis en la eliminación de las desigualdades y dentro de estas desigualdades, ¿qué significa no dejar a nadie atrás? ¿Qué se necesita para dejar a no dejar a nadie atrás? Esto está vinculado al tema estructural, las estructuras básicas para el progreso, la rendición de cuentas mutua, ¿qué significa en la práctica? Por otro lado, ¿qué impulsa el progreso real para no dejar a nadie atrás? ¿Cuáles son esos motivos que nos llevan a tomar en cuenta este enfoque cada vez más? ¿Y qué hemos aprendido y qué debemos hacer ahora? Definitivamente los diálogos ministeriales también complementaron estas sesiones plenarias, haciendo un balance de sus progresos, hasta qué punto han logrado en abordar esas desigualdades, cuáles son esos cuellos de botella que aún tienen, el tema del financiamiento y su estrategia para el futuro, teniendo este enfoque de no dejar a nadie atrás, y como es obvio también la alianza en la práctica, cómo desde los gobiernos nacionales se hace todo una convocatoria a nivel y llamado de los actores de la sociedad civil, de la academia y también del sector privado.
Los principales temas de debate han sido este liderazgo del que estábamos inicialmente hablando para la planificación y sobre todo de asignación de recursos financieros como humanos, el tema de la planificación y el seguimiento como elemento central para incluir a los que se quedan atrás. Y aquí en el tema de seguimiento hay un gran reto porque los gobiernos en América Latina se suceden cada 4 o 5 años. Entonces, ¿cuánto queda de las instituciones, de estas herramientas para la planificación? Por otro lado, a nivel de las finanzas, se analizaron y discutieron acerca de las estrategias que son apropiadas, ejecutadas, buenas prácticas, nuevos instrumentos financieros, la alianza, el trabajar de manera intersectorial, porque el agua y saneamiento convoca a los entes rectores, pero también a todos los actores vinculados al agua, que no es fácil, pero muy importante para la integralidad y búsqueda de soluciones sostenibles, y sobre todo el tema de la información, de la calidad de información, que también fue un tema transversal a nivel del diálogo de la política que se llevó a cabo en el Latinosan. La calidad de la información, la integridad, la exactitud, la permanencia y la puntualidad. El tema comunicacional y también para la toma de decisiones, como una herramienta para la toma de decisiones y el buen uso de los recursos. Asimismo, el tema del cambio climático y la resiliencia fue muy presente en la discusión y tener en cuenta para sus planteamientos. Cesarina, Yes. Sorry, this is Itali. You need to take over where it says take over as presenter so you can move the slides. Yeah. For now, the slide that is showing is the one that says Objetivos de la Reunión. Is that the one you want? No, I am the llamado a la acción del presidente. Okay. If you see the button that says take over as presenter, okay, all right, here. If you see that button, it would be good if you take over as presenter. Yeah, it's better, yeah. So, uno de los principales mensajes del llamado del presidente de alto nivel de Sanitation Water for All es a que las autoridades cumplan sus obligaciones y responsabilidades en materia de los derechos humanos, que se identifique a esta población y quiénes son los que se están quedando atrás para abordar estas necesidades, que se establezcan sistemas que integren leyes, marcos regulatorios, políticas e instituciones que garanticen que los gobiernos y sus aliados puedan prestar estos servicios. Antes de esta reunión de ministros de Finanzas que se dará en el 2020, que se formulen estrategias de financiación del agua y saneamiento para todos. Sobre todo que se focalice a estos marginados, ¿no? Y que realmente haya el suficiente coraje para asumir ciertos riesgos, porque obviamente el presupuesto siempre es un tema de prioridades y pelear esa prioridad para los más vulnerables no es fácil, ¿no? Asimismo, tenemos esta mañana tenemos el honor de tener al ingeniero Hugo Ruiz Fleitas, quien es el director de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay, y una muy breve referencia acerca del ingeniero Ruiz. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Asunción. Además cuenta con un título de máster en planeamiento estratégico por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Paraguay. Se desempeña profesionalmente en el ámbito de la ingeniería hidráulica y sanitaria, con experiencia en formulación, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos. Él también ha tenido cargos como el de gerente de obras de agua potable y saneamiento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, gerente financiero de la central hidroeléctrica de Yacyretá y presidente del Consejo de Administración de la Corporación de Obras Sanitarias de Asunción. Como vemos, un profesional de una larga trayectoria en el tema de agua y saneamiento, y al que invitamos a hacer su presentación, y luego tendremos una ronda de preguntas y respuestas, comentarios, preguntas y respuestas acerca de esta presentación. Okay. Citali, can you help me with the presentation of Mr. Hugo Ruiz? Yes. Oh. Just a second. Yeah. Por favor, esperamos un momentito mientras cargamos la presentación del ingeniero Ruiz.
Okay, just 1 minute, it will be up in a minute. Un minuto más, por favor. Hola, sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, muy buenas tardes, ingeniero Ruiz. Adelante con su participación. Sí, muy buenas tardes, Cesarina, y a todos los colegas sectoriales. Una satisfacción para nosotros, desde la República del Paraguay, conversar en este ámbito que nos parece muy importante para ir conociendo en primer término cuáles fueron nuestras impresiones de la reunión que hemos tenido recientemente en Costa Rica. El señor ministro de Obras Públicas presenta sus disculpas por no participar en esta sesión, sin embargo, me han encomendado esa tarea. Tenemos que decir en primer término que ha sido sumamente importante la reunión de ministros porque eso permite una sensibilización muy particular hacia el sector de parte de quienes realmente son los tomadores de decisión. Tengo que explicarles muy brevemente cómo está estructurado en nuestro país el sector. La titularidad de los servicios y le corresponde al Estado paraguayo y esa está delegada en el Ministerio de Obras Públicas, cuyo órgano técnico es la Dirección de Agua Potable y Saneamiento, a la cual nosotros pertenecemos. La rectoría del sector implica para nosotros la formulación de políticas sectoriales, la planificación, obviamente, en el sector para las inversiones, la gestión de esos recursos para las inversiones. Muy sintéticamente, ahí puede apreciarse en la lámina que estamos viendo la población que tiene Paraguay hoy día y el porcentaje de hogares con fuentes mejoradas. En estos momentos ahí pueden verlo, el total país del 95%, donde vemos claramente que las áreas rurales y urbanas tienen prácticamente un alto porcentaje de cobertura en cuanto a aguas mejoradas. Y a la derecha estamos viendo la situación de lo que son los hogares con instalaciones sanitarias mejoradas. Esta es nuestra realidad en estos momentos. Situación que en cuanto al saneamiento en particular y lo que se trate en la siguiente lámina se podrá apreciar en lo que se trate de las coberturas, cómo han ido evolucionando año tras año en la cobertura por redes, y vemos que tenemos en cuanto a agua potable relativamente unos valores satisfactorios que debemos ir mejorando. En la misma lámina se puede apreciar también que en materia de saneamiento por redes, nuestra cobertura es baja. Ahí precisamente en 2018 estaba consignándose 12,2%, y en materia de tratamiento apenas el 2%. Por lo tanto, para nosotros la expresión de que nadie quede atrás es realmente muy significativa, muy expresiva y necesaria de consolidar. El financiamiento de nuestra infraestructura está dada por los fondos públicos a través de los créditos externos y la cooperación internacional, donaciones de cooperantes e inversiones de prestadores. Seguimos en la siguiente lámina. Podemos estar apreciando cuáles son los principales desafíos sectoriales. Y acá viene un punto que ya se hizo muy claramente referencia, inclusive en el discurso del presidente del
de la SWA, cuando hacía énfasis en la necesidad de que el sector se consolide y sus estructuras estén bien fundamentadas. En nuestro caso, tenemos un universo muy grande de instituciones que intervienen en el sector. Sin embargo, DAPSAN, que tiene la función de la rectoría sectorial, ha identificado estos 5 desafíos necesarios para llegar al acceso y sostenibilidad de los servicios. El institucional, que pasa justamente por la necesidad de una adecuada gobernabilidad. El legal, porque tenemos que hacer revisiones de las leyes que están vinculadas al sector. El de financiamiento para la inversión, que eso es innegablemente un punto crítico y necesario, más aún viendo los índices de cobertura que tenemos. De información sectorial, que va muy relacionado con lo que se está enfatizando también del tema de rendición de cuentas. Y en ese sentido, les anticipo ya que estamos trabajando muy fuertemente en transparentar los datos que tenemos en el sector. Y por último, el de prestación de los servicios. Por último, digo simplemente por señalar el último punto de esta lámina, sin que eso implique un orden de importancia que le damos. Tenemos 4.500 prestadores, de los cuales tenemos un prestador que es del Estado, que principalmente interviene en las zonas urbanas, que es ESAP. Tenemos más de 3.500 prestadores comunitarios, encabezados obviamente por las juntas de saneamiento, y un número importante de prestadores privados. La siguiente, por favor. Hemos definido dentro de nuestro plan estratégico del sector agua potable y saneamiento 3 ejes estratégicos que debemos abordar, referente al reordenamiento y fortalecimiento institucional y la de reestructuración legal, que a su vez comprenden varias estrategias. No las voy a ir leyendo porque creo que es más o menos si los voy comentando, y a su vez luego puede ser objeto de alguna pregunta. La siguiente lámina, por favor. Ingeniero, disculpe, si pudiera ir un poquito más rápido sería muy bueno. Disculpe, muchísimas gracias. ¿Cómo no? La siguiente lámina, por favor. Esto hace todavía un fortalecimiento. La siguiente lámina ya nos involucra en los ejes estratégicos referente al financiamiento. Y por último, el tercer eje estratégico es el de lograr la universalización de la prestación de servicios y la sustentabilidad de los mismos. El siguiente. Y a nivel país, las acciones, por favor. Hemos trabajado para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Partimos de nuestro plan de desarrollo municipal y departamental, Plan Nacional de Agua y Saneamiento, nuestro plan de desarrollo al 2030, que está alineado justamente con la agenda de los ODS y muy estrechamente vinculado al hecho de los derechos humanos, en los cuales está enmarcado el agua y saneamiento. Adelante, por favor. La siguiente lámina, en ella es posible que veamos. Hemos instalado una mesa de cooperantes para poder ordenar todos nuestros requerimientos, donde tenemos mesas otra vez específicas de ordenamiento jurídico, de los proyectos de obra, el financiamiento y lo de buen gobierno, que habla justamente de la transparencia y la información. Y por último, debemos decir que hemos suscrito un memorando de entendimiento ya con Naciones Unidas y el Ministerio de Obras Públicas para establecer un relacionamiento para el fortalecimiento de las capacidades en la gestión, conocimiento, coordinación e innovación en el sector de agua, saneamiento y
estos decretos, uno posterior al otro, nos permiten conformar un comité interinstitucional de coordinación de agua y saneamiento. Esto va en el orden justamente, y valga la redundancia, del fortalecimiento y ordenamiento institucional. El siguiente. Y este comité tiene el objetivo de facilitar esa coordinación y trabajar en todo el territorio nacional. Bueno, en términos generales, estas son las instituciones que intervienen en el sector, y lo que debo destacar es que estamos haciendo énfasis en lo que se hablaba reiteradamente de plataformas de múltiples partes necesarias a nivel nacional, que es lo que sustenta esta conformación, y también en el mecanismo de responsabilidad mutua. Es decir, eso va por la vía de la transparencia que pretendemos a través de una información adecuada sectorial. La siguiente, por favor, creo que ya termina con ello. Así que estamos a disposición a partir de ahora para responder las consultas que formulen. Muchas gracias. A nivel de los esfuerzos que hace el gobierno del Paraguay para enfrentar estos grandes desafíos del cierre de brechas y sobre todo con el enfoque de no dejar a nadie atrás, hay que destacar la intersectorialidad del trabajo, que efectivamente es la apertura que entra el ente rector con los demás actores para poder convocar y esforzarse conjuntamente. También el ejercicio de la gobernabilidad, que es un ejercicio del día a día a través de la revisión de leyes, marcos regulatorios, el financiamiento tan importante para la inversión, y nuevamente se destaca el rol clave de la información sectorial para la toma de decisiones, pero al mismo tiempo para la rendición de cuentas, la transparencia y sobre todo la generación de confianza. Asimismo, el gobierno de Paraguay bien ha manifestado su complacencia de haber participado en estos diálogos, lo que hace al mismo tiempo interesante ver estos compromisos que han inspirado también la firma de un memorándum para la mejora de sus estrategias, la implementación de sus estrategias, y seguir también al avance de los decretos, que son, digamos, las puertas también institucionales para poder ejecutar todas las acciones que tienen previstas. Abrimos un espacio de preguntas que son aproximadamente 15 minutos a quien esté interesado en participar. Yo invitaría a la colega de Perú, a la directora de Perú, Mabel. Buenos días. No se escucha. Buenos días, Mabel. Buenos días, ¿qué tal? Tengo problemas con la conexión. Sí, muy interesante la participación, es completamente provechoso el retroalimentarnos de cómo se desarrolla este tipo de políticas. Por parte nuestra también estamos comprometidos para avanzar en este tema del avance en el sector, ¿no? Me gustaría un poco que nos socialicen cómo van ustedes en el tema de las políticas para lo que es pasar de lo que se avanza con el tema de cierre de brechas a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, cómo está en esos avances, hablando como política sectorial propiamente dicho. Bueno, en el caso Paraguay, el principal desafío va por el lado de los requerimientos de inversión. No sin antes señalar de que estamos trabajando muy fuertemente con la Secretaría Técnica de Planificación en clarificar exactamente esos niveles de brecha que hacen relación justamente a nuestro plan proyecto. Identificadas todas esas brechas, tanto en el sector urbano como en el sector rural, y con énfasis en aquellas áreas de poblaciones más vulnerables, la inversión que debemos hacer de cifras bastante importantes, lo cual nos exige indudablemente el fortalecimiento
de nuestras instituciones, desde la misma DAPSAM como rector, el ente regulador de los servicios de agua potable y saneamiento, que es el ERSAM, a quien le damos todo apoyo para ese fortalecimiento, SENASA, que es la institución que promueve los servicios de agua y saneamiento en el área rural, y nuestro principal prestador, que es ESA, que trabaja en las áreas urbanas. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero Ruiz. Aquí, por favor, ¿quién tiene algún otro comentario? Veo allí a los colegas de Costa Rica, de la AIA. Sí, buenas. Cesarina. Buenas tardes. Buenas tardes. Días allá todavía, sí. Adelante. Bueno, gracias, Cesarina. Un gusto, don Hugo. Una consulta. Dentro de las estrategias que presenta, ¿cuáles son las acciones que tomaría Ecuador para aumentar la cobertura de tratamiento de aguas residuales? Cobertura de alcantarillado, la de recolección y la de tratamiento. ¿Tienen algún plan a corto o mediano plazo para ello? Sí, buenas tardes. Costa Rica, ¿verdad? Exacto. Álvaro Araya, del Instituto Costarricense de Productos Alcantarillados. Gracias. En primer término, para agradecer la hospitalidad de Costa Rica en la última reunión, que creo que es fundamental que destaquemos. Sí, efectivamente, nos hemos propuesto un plan muy ambicioso para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en materia de saneamiento principalmente. Tenemos hoy día trabajando principalmente con los organismos financieros que intervienen en el sector aquí en Paraguay, como ser el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, JICA, el gobierno de España, el gobierno de Corea y asimismo la CAF con Plata, que es una institución regional, con quienes estamos dialogando y estamos acordando ya la intervención en el financiamiento de varias de nuestras obras. El Paraguay tiene una peculiaridad. En el entorno de su capital, que es Asunción, está concentrada gran parte de la población nacional, prácticamente el 40% en su área metropolitana, y el principal abordaje va por ahí en cuanto al sector urbano. El sector rural, a su vez, está siendo abordado juntamente con SENASA, y de nuestra parte estamos trabajando en las ciudades intermedias, denominamos aquellas que están un poco en un sector que, sin ser muy poblada en sus áreas urbanas, sin embargo, requieren hoy día urgentemente el saneamiento por esa doble cuestión que involucra, que es una la salud. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Veo allí a colegas de Ecuador, de México, de Colombia. Muy buenos días. Sí, adelante. Gracias, Cesarina. Le habla Julio César Castillo desde Panamá. Buenos días. Don Hugo, muchas gracias. Don Hugo, me gustaría compartir con usted algunos elementos y a la vez usted nos daría por su experiencia en Paraguay. Por ejemplo, lamentando la situación de la lluvia y las inundaciones en su hermoso país.
Nosotros acá en Panamá estamos trabajando en la conformación de la Mesa Agua, Saneamiento e Higiene ante emergencia y desastre. Esto conlleva, lógicamente, el compromiso de no dejar a nadie atrás, y precisamente ante estas situaciones de cambio climático, igual las lluvias que están cayendo acá a través de una onda tropical que está atravesando el país, ya está trayendo consigo el tema de las inundaciones. Con ello eleva la turbidez del agua y las plantas potabilizadoras tienen un serio problema para enfrentar esa situación. Esto aunado a la necesidad de tener un programa de gestión integral de los recursos hídricos. En Panamá tenemos desde el año 2016 una política nacional que se llama Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2016-2050. Nos gustaría conocer a viva voz de parte suya la experiencia de Paraguay ante esas dos situaciones. Saludos y un abrazo para todos. Muchísimas gracias, señor Castillo. Encantado de saludarlo una vez más. Bueno, el Paraguay hemos enfatizado de que es un país que tiene agua dulce en abundancia, tanto en cursos subterráneos como también en ríos y hoy estamos atravesando unos momentos y siendo el nuestro un país eminentemente agrícola y ganadero en esencia, en circunstancias como esta nos afecta muchísimo en general a todo el país. La capital la mejor respuesta a esta situación, y sí contamos con una Secretaría de Emergencia Nacional de la cual también hacemos parte, primero como Ministerio de Obras Públicas y en particular como el sector agua potable y saneamiento. Nuestras dificultades generalmente, al no ser un país muy extenso tampoco territorialmente, pasan por la afectación que tienen nuestras vías de comunicación para poder llegar a nuestros compatriotas que estén afectados eventualmente por los problemas de características climáticas, ¿verdad? Como estas últimas precipitaciones. Entonces, lo que estamos abocados es la determinación de estrategias que permitan afrontar estas situaciones de crisis. Debo decir de que sí, hemos probablemente postergado el enfoque de nuestra participación sectorial en las cuestiones de, si pudiéramos llamarle desastres naturales como estas precipitaciones muy intensas. Pero DAPSAN hoy día está abocada en definir esas estrategias juntamente con todas las instituciones que están involucradas en la Secretaría de Emergencia Nacional. Agradecemos al ingeniero Ruiz, director de Agua Potable y Saneamiento, por su presentación y absorber los comentarios, también de Perú, Costa Rica, Panamá y obviamente la presentación del Paraguay. Abrimos un siguiente espacio de otros actores que son también muy importantes y socios también para enfrentar estos retos y para el desarrollo. Y me permiten, por favor, aquí con un nuevo slide, y tenemos la reflexión de tres sectores diferentes. La banca multilateral, las organizaciones civiles y también a las representantes de la investigación, el aprendizaje, el tema de la academia. Primeramente hará su intervención Corín Catala, quien es especialista senior de agua y saneamiento de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Luego, seguidamente, Yalkira Pineda, coordinadora de SEA Mujer de la Red FANCA de Nicaragua. Y finalmente, Ana Virginia Machado, representante de la investigación y aprendizaje de Sanitation and Water for All y representa a LabGEA del Brasil.
Yo cedería la palabra ahora a Corín y tendría 3 minutos para comentar esta presentación del ingeniero Ruiz del Paraguay. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Muy claramente. Sí, muy claro. Muy bien, Corín, adelante. Ingeniero Hugo Ruiz, buenas tardes, Cesarina y representantes de los países de la región, ¿no? Primero yo quisiera agradecer a SWE por haber organizado el evento y el evento de ministros sectoriales en Costa Rica. También para felicitarles por la organización y la convocatoria. Pensamos que fue un evento realmente muy exitoso en términos de participación, muy enriquecedor también y que permite tener una visión abierta de los ministros para lograr el acceso y también un incremento en la cobertura, ¿no?, de los servicios de agua y saneamiento. También para nosotros fue muy enriquecedor escuchar a ministros técnicos de otras regiones sobre su experiencia y conocer experiencias que han funcionado en otros países que se podrían de repente replicar en la región latinoamericana y del Caribe. Pensamos que hay efectos de mejorar sesiones de repente en el futuro. Se podría dedicar más tiempo, ¿no?, a las sesiones de grupo para que haya una discusión mucho más profunda, detallada de los temas, porque realmente hubo intercambios muy interesantes entre representantes de África, por ejemplo, que han experimentado varios tipos de modelos y representantes de otras regiones, por ejemplo, Latinoamérica. Y eso fue realmente muy enriquecedor para nosotros y quisiéramos que hubiera mucho más tiempo si se vuelve a hacer, ¿no?, en el futuro. Con respecto a la presentación de Hugo Ruiz, muchas gracias. Muy interesante. Por casualidad total, voy a Paraguay la semana que viene para la preparación del proyecto, ¿no?, de Alto Paraná, así que es muy interesante. Mi pregunta sobre su presentación es: conozco un poco la ESAP y ahora mucho más con su presentación cómo está conformado, ¿no?, cómo está el marco sectorial. Y mi pregunta sería más sobre intervención del sector privado. Por ejemplo, el gobierno ha pensado en un momento en tener una intervención del sector privado para temas muy puntuales, que pueden ser reducción de agua no potabilizada, mejora en varios aspectos, reducción o mejora de la eficiencia energética, por ejemplo. Era mi pregunta, ¿no? Me parece muy interesante. Y claro, la semana que viene voy a tener más oportunidad de conocer de manera más profunda la empresa y el país, ¿no? Sí, muchas gracias, Corine. Y bueno, vamos a estar aguardándote aquí en Paraguay para estas reuniones. En cuanto a la consulta, en efecto, el sector agua y saneamiento hace parte de uno de los... cuentan con una ley específica de ejecución principalmente de obras de infraestructura, llave en mano, y estamos enmarcados dentro de esa ley como posibilidad para poder abordar y acelerar los procesos de construcción de infraestructura. Y tampoco estamos exentos de la posibilidad de participación en cuanto a la mejora en la prestación de los servicios. Por otro lado, casi 14% de agua potable está en poder de prestadores privados. Si bien son pequeños prestadores, sin embargo hay una
intervención del sector privado que requiere a su vez un ordenamiento, tal vez digamos, una asociación de los mismos para mejorar las posibilidades de la sustentabilidad de los sistemas y por fin, mejor análisis de las tarifas vigentes para que la participación del sector privado resulte más atractiva. Bueno, muchas gracias por esas declaraciones y nos vemos la semana que viene seguramente. Muchas gracias. Gracias. La labor de plataforma de diálogo intersectorial, interministerial, intermundial, diría yo, entre regiones, a nivel de las principales experiencias, lecciones aprendidas y retos, pero asimismo también se destaca la importancia del sector privado como un vehículo para la aceleración del cumplimiento del cierre de brechas. Bien se ha mencionado esta ley de ejecución de obras de llave en mano, no sé si es exactamente las obras por impuestos que se viene dando en Perú y en Colombia, como también la posibilidad de fortalecer el espacio de los pequeños prestadores, que también son privados, pero que necesitan mejorar sus capacidades de gestión empresarial. Yalkiria, ¿nos escuchas? Yalkiria, parece que no está. Yalkiria. Bueno, tal vez no se ha sumado todavía, entonces si ella no se ha sumado todavía, pasamos la palabra a Ana Virginia Machado, quien es representante de la investigación y aprendizaje de SWA. Ana Virginia, por favor. Hola, ¿me escuchas? Sí. Ok. Adelante. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Virginia Machado. Soy una profesora de la Universidad Federal Fluminense. Estamos acá en un laboratorio de gestión ambiental que está muy involucrado con la discusión del acceso a agua y saneamiento. Gostaria de, en primer lugar, mencionar que el suceso del evento en Costa Rica, tuve también la oportunidad de estar acompañando los debates en las pequeñas mesas con los representantes de los países y la troca de experiencias, de logros, de cómo hacer alternativas ha sido muy rica y muy interesante. Bueno, acerca de la presentación de ahora hecha del señor representante del Paraguay, gostaria de mencionar algunas cosas. Es un país que tiene algunas similaridades con mi país, con Brasil, y que veo que el cierre de brechas para dejar ninguno atrás es el desafío más largo que tenemos, por cuenta de que la parte urbana tiene más facilidades y todavía las poblaciones rurales son las que son más difíciles y donde están las brechas más graves. De la presentación ha sido mencionada que tenemos aquí como 4.500 prestadores de servicios y creo que la mayoría, muchos son prestadores comunitarios. En estos sistemas muchas veces hay muchas debilidades técnicas, gerenciales, muchas veces la plata que se recibe ahí como tarifa no es suficiente para reposición de las piezas de corta reposición. Los desafíos más largos, más complicados, son
por ejemplo, cuando es necesario refacer el sistema, construir un sistema nuevo o reposiciones de más largo plazo. Y ahí gostaria de ouvir que proposiciones hay, estaba mirando en los ejes estratégicos, cómo hacer para promover la inversión para reposición de largo plazo, por ejemplo, de los sistemas que ya tienen como 20, 30 años que han sido implementados, cómo hacer para estas reposiciones, cómo mejorar técnicamente la acción de estos operadores, que son muy comunitarios, pequeños, y muchas veces también como si hay alguna esfuerzo del país, por ejemplo, de colocar centros de atención a estos prestadores, que entrenamiento, capacitación en estos puntos. Bueno, y ahí estoy entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, preocupaciones en nuestro país, como de saber si no hay datos para nuestro caso de cómo están funcionando. Muchas veces el sistema ha sido implementado años atrás, pero hoy ya no funciona contento y funciona muy precariamente, pero consta en las estadísticas como una población atendida. Entonces, gostaria de poner ahí sobre la mesa cómo mejorar la fragilidad de estes comunitários que são muito importantes e, em verdade, atendem a maioria da população que está em los pequenos pueblos rurales. El outro ponto que gostaria de mencionar, destacar, é exatamente uma coisa algo que ha sido muito forte no mecanismo de mutual accountability, que tem traído logros muy interesantes, que son la participación de diferentes sectores en el proceso de la búsqueda de soluciones. Entonces, por ejemplo, estaba mirando acá en las instituciones que están ahí involucradas, bastante instituciones gubernamentales, las acciones intersectoriales, pero sería interesante que también estuviera involucrado instituciones no gubernamentales, universidades, centros de investigación, como contribución, como parte de una integración para busca de esos cierres, y también como forma de un retroalimentar las investigaciones acerca de los desafíos tan grandes en esta área, y también hacer con que este segmento pueda reflexionar y también buscar soluciones que puedan contribuir para ese proceso. Entonces, yo creo que sería bien interesante si dentro de esta estrategia podría también incluir diferentes sectores, además del sector privado, das NGOs, también las universidades y centros de investigaciones. Gracias. Buenas tardes, Virginia. En realidad me gustaría responder a todas y cada una de las consultas, que son bastante, y creo que abarca un universo sumamente importante. Pero voy a tratar de centrar en primer término como estrategia para mejorar la sostenibilidad de los sistemas, principalmente los sistemas rurales. Nuestro Servicio Nacional de Saneamiento, SENASA, es responsable de las áreas rurales, está trabajando fuertemente en la determinación de mecanismos de asociatividad de los prestadores, en este caso las juntas de saneamiento, para lograr una escala que les haga factible manejarlo tanto en cuanto a la calidad del servicio como también
en soportar todos los requerimientos en materia técnica para lograr esa sostenibilidad. Entonces ese es un tema que lo venimos dialogando y estamos en la línea de la gestión de recursos para que esa asociatividad pueda ir podamos ir consolidándolos. También SENASA está afrontando el tema de la necesidad de una capacitación permanente de los cuadros de esas entidades comunitarias a través de la utilización de las tecnologías. En este caso, la web ha instalado plataformas para la capacitación de los que hoy son los responsables de los sistemas. En cuanto a lo que hace, y hablabas de la necesidad de una adecuada información de la situación de estos sistemas, nosotros entendemos que la plataforma CIASAR constituye una herramienta sumamente interesante. La estamos relanzando desde DAPSAM de manera que podamos ir consolidando. Por ello también nuestra estrategia va por la línea de que hacemos una gestión muy importante con los gobiernos locales, las municipalidades en nuestro caso, para instalar las unidades de agua y saneamiento en la misma de forma tal que sean nuestros colaboradores en la toma de información principalmente y también en el trazado de las estrategias para avanzar hacia la universalización de los servicios en las distintas comunidades. Y habías hablado igualmente de la participación tanto de la academia como de la sociedad civil en nuestras tareas. Tengo que comentarles que para todo lo que es la preparación de nuestra intervención en Latinoamérica, hemos contado en nuestra mesa en la que se citan a instituciones que trabajan en el sector. No están específicamente ellos asignados, porque esta convocatoria de esta mesa la hacemos por esta vía del decreto del Poder Ejecutivo a las instituciones oficiales. Sin embargo, el mismo decreto consigna un artículo en el cual nos faculta a convocar a otros actores no especificados en la misma, y sin ninguna duda para nosotros la sociedad civil constituye un actor fundamental en nuestro sector y hacen parte de una permanente colaboración y diálogo con nosotros. Lo mismo la academia, que está también inserta, y es así que pongo un ejemplo en el departamento de Itapúa, que es un departamento bastante grande en nuestro país. Hemos suscrito recientemente un convenio juntamente el Ministerio de Obras Públicas, la Gobernación, la Asociación de Municipalidades, las juntas de saneamiento y también la Universidad Nacional de Itapúa, para justamente avanzar en cuanto al mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios y también en la búsqueda de opciones de mejoramiento tecnológico. Por favor. Gracias. Adelante, Gracias por favor. por Bienvenida. las respuestas. Gracias. Ana. Yalkiria, por favor. Sí, me gustaría, como yo estoy recién integrándome, que si por favor me repiten el hilo conductor, digamos, para la participación, para no decir cosas que no sean las que tenemos tan trabajando bueno, ahorita. Sí, Yalkiria, hemos tenido la presentación del gobierno de Paraguay en relación a cómo ellos enfrentan sus grandes desafíos a nivel de todo lo que significa este enfoque que se ha focalizado en dejar nadie atrás, los esfuerzos que ha hecho a nivel digamos, de sus políticas, estrategias, que va desde lo técnico, lo financiero, pero también
el trabajo intersectorial con otros ministerios, pero también con otros actores del saneamiento, y en la última intervención justo se hablaba de la importancia de la participación de la sociedad civil para la rendición de cuentas y el sector privado. Nos gustaría tus impresiones alrededor de esta, digamos, de este resumen. Bueno, sí, cómo no. En el caso nuestro, ¿verdad? Yo trabajo con la organización Sea Mujer, que de paso es el punto focal para SWA y la red FANSA, y somos organizaciones de sociedad civil que trabajamos fundamentalmente en lo que es el desarrollo comunitario o la gestión comunitaria del agua. En el entendido que en el caso de Nicaragua pues es un gran peso y cubre más o menos el 20% de la población, incluyendo población rural y periurbana. Y nosotros, digamos, tenemos una buena legislación en Nicaragua. La gran dificultad que tenemos y que se está acrecentando incluso con la cuestión del cambio climático es que en el caso, por ejemplo, de las leyes de medio ambiente no se cumplen, no hay un estímulo, por ejemplo, para el cumplimiento de todo lo que aplica la ley, y tampoco hay sanciones para los que violentan la ley. Ahorita acabamos de hacer un recorrido por la zona, que de hecho estamos dentro del corredor centro seco de Centroamérica. Acabamos de hacer un recorrido y es tremendo el despale, la utilización, por ejemplo, de las fuentes de agua para riego de plantaciones, y no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, en ese sentido nos urge poder trabajar tanto la sociedad civil con las municipalidades y con el gobierno central en dos vías. Una es la aplicación de la ley de medio ambiente, la aplicación del agua, pero también hay otros aspectos que son importantes, y por ejemplo es un diagnóstico sobre el saneamiento. Ahora que estuvimos en la reunión, en algunos espacios planteábamos de que, digamos, aquí en Nicaragua el saneamiento solamente es la palabra, es una cola que va ahí en muchos proyectos y en muchas frases y estudios y demás, pero realmente no tenemos un estudio de saneamiento a profundidad, y lo podemos constatar nosotros justamente, pues trabajamos en las comunidades. Hay, por ejemplo, un hogar que tiene hasta 3 letrinas, y hay, sobre todo los que están a la orilla de la carretera o de los caminos reales, como les llamamos. Y en el caso de las comunidades alejadas, pues sigue habiendo el desecamiento al aire libre. Es otro punto que hay que buscar cómo subsanar, porque no puede ser que a una familia le demos 3 letrinas y a otras no le demos ninguna, y tampoco pues hay un estudio, se hace, digamos, toda esta distribución de letrinas no se hace en función de un estudio, no responde a un plan de saneamiento rural y a una cosa que tenga lógica. Es otro de los aspectos que necesitamos también, básicamente la coordinación entre organizaciones de sociedad civil, municipalidad, gobierno central. El otro aspecto es no tanto a nivel nacional, sino, digamos, a las agencias financieras, que fue también otro de los aspectos que planteamos durante el almuerzo al que fuimos convocadas, y la necesidad que todas las agencias financieras volteen a ver a la gestión comunitaria del agua. Son personas, comunidades, si estamos hablando de no dejar a nadie atrás, es precisamente el sector rural, el sector marginado por pobreza, porque viven en el campo, porque son campesinos, porque son de comunidades indígenas. Esa es la gente en la que hay que pensar. Pero el financiamiento no llega hasta acá. Nosotros el último financiamiento con el que trabajamos fue el que nos dio el Foro Mundial del Agua a partir de Marsella en 2012. Y no hemos podido conseguir más dinero, y no somos las únicas. Hay otras organizaciones que estamos haciendo el intento y no lo conseguimos. Aquí en Nicaragua estuvo trabajando COSUDE, pero COSUDE lo hace a nivel del gobierno central en cooperación bilateral, y normalmente trabajan con cabeceras departamentales, digamos la capital, cabeceras municipales, pero esto no llega a los municipios rurales. Entonces, si estamos hablando y reuniéndonos tan seguido y a altos niveles, no queremos dejar a nadie atrás. Hay que voltear a ver a las comunidades rurales y a la capacidad de gestión y de administración que tienen las comunidades rurales. Y dicho sea de paso, ahí estamos promoviendo y se promueve la mayor integración y paulatinamente la mayor integración de las mujeres en la gestión comunitaria del agua. Eso sería, digamos, más o menos nuestros aspectos a resaltar.
tanto Yalkiria como Ana Virginia hacen énfasis en el tema de no dejar a nadie atrás, involucra el tema de las grandes brechas rurales que existen en nuestros países, sobre todo en el tema de la gestión comunitaria y todos los desafíos que existen aún en este sector también para vincularse con los otros sectores como el medio ambiente, el tema del financiamiento y la priorización. Veo aquí que se ha integrado Javier Moreno de Colombia, que es el alto comisionado de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento. Bienvenido, Javier. ¿Tiene algo que comentarnos, por favor? Cesarina, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Estoy hasta ahora conectándome. Quiero, digamos, oír un poco más de las conversaciones y poder hacer una participación mucho más efectiva. Hola, Cesarina, no podemos escucharle. Perdón, no, estaba con el micrófono apagado. Brevemente, Javier, hablaba del esfuerzo que hace SWA como plataforma mundial que congrega al multiactor y que los grandes desafíos que tienen los países de América Latina y del mundo para el cierre de brechas. Justamente dentro de este enfoque central que tuvo la reunión ministerial en Costa Rica el pasado mes de abril, es el de no dejar a nadie atrás. Y aquí estamos hablando de las brechas existentes en las ciudades, en los centros periurbanos y particularmente en el tema rural, con el tema de la gestión comunitaria. Hubo una presentación del director de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay, donde efectivamente muestra los esfuerzos del Paraguay para este cierre de brechas y el gran desafío que significa mejorar las capacidades, la gestión, el tema del financiamiento y también la implementación de políticas y al mismo tiempo la rendición de cuentas ante el tema multiactor. Hemos tenido también la presentación de la academia como también de la sociedad civil, donde ponen sobre la mesa efectivamente el tema de las brechas rurales. ¿Qué podríamos decir, nos podrías decir, Javier, alrededor de los retos que también se viven en Colombia? Gracias. Gracias, Cesarina, y buen día, buena tarde a todos. No sé si me oye. Cesarina, ¿se está oyendo? Sí. ¿Aló? Sí, muy bien, señor. Muy bien. Bueno, perfecto, listo. Pues es un gusto estar con ustedes en este espacio de discusión de un tema tan importante como son las brechas que existen entre lo urbano y lo rural, que es un reto que tenemos todos los países de Latinoamérica, que en Colombia viene desde hace ya varios años implementando unas acciones desde el punto de vista de política, de regulación y de poder enfocar acciones diferenciales, que eso creo que es un concepto muy importante para poder trabajar las zonas periurbanas y para poder trabajar la zona rural que en un país como Colombia tan grande y tan diverso. Entonces no es una solución única, yo creo que hay que pensar en diferentes alternativas, diferentes posibilidades y hoy precisamente, digamos, en esta semana he estado haciendo visitas en las regiones en Colombia, estando con prestadores donde un punto clave empieza a ser el ambiental, el tema de la fuente hídrica, que cada vez, digamos, hay más restricciones y más problemas y hay una conciencia, digamos, de poder estar con autoridades ambientales, con las entidades territoriales, con los municipios. Creo que eso nos está generando un reto bastante fuerte. Y el otro, en el tema de financiamiento, hay una prioridad siempre del urbano frente al rural. Por favor. Adelante, Javier. ¿Te conocía a la compañera de la gótica? Me fascina. Ahora sí.
que el asunto es suerte, porque a mí me dejan en medio del sal. No, ya a mí me quieren. El micrófono prendido, si lo pueden apagar. Por favor, estaba interviniendo. Chas. Qué pena, parece que hemos perdido a Javier. Javier. ¿Aló, me oyes? ¿Ahora sí, Javier, por favor. Sí, breve nomás. Qué pena, digamos que un elemento fundamental en todos estos procesos, digamos en Colombia, tiene que ver con la sostenibilidad y los marcos tarifarios. Pensar en instrumentos que les permitan recuperar costos, ser autosuficientes, porque digamos que la limitación de recursos públicos siempre va a ser un problema en todos los países. Entonces yo creo que esto es un equilibrio de responsabilidades que tiene que plantearse desde los diferentes niveles. Entonces, estaba escuchando parte final de la intervención frente a la necesidad, pero siempre esa restricción va a estar presente. ¿Cómo podemos generar elementos que me permitan avanzar en llegar a mayor cobertura y después de la cobertura mejores condiciones del servicio y que sobre todo que la gente tenga transparencia frente al uso del agua? Muchas gracias. Cierren sus micrófonos, por favor. Gracias, Javier. Javier Moreno nos comenta acerca de las acciones diferenciales. Y esto es algo muy importante dentro de un enfoque de no dejar a nadie atrás, y efectivamente tiene que ver con el tema de las tarifas y de ponernos en los diferentes contextos culturales y sociales y económicos. Bueno, el tiempo está corriendo y nosotros tenemos que seguir avanzando. Brevemente voy a presentar... ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Voy a avanzar con lo que viene después de estas acciones de seguimiento para no dejar a nadie atrás. Hemos pensado en 5 categorías de actividades, que es una propuesta de SBAA y que desde luego ustedes se tomarán el tiempo para ver si lo consideran adecuado. Es de realizar actividades de promoción al más alto nivel. Actualmente nos están acompañando muy altas autoridades de países de América Latina. Estoy contando más de 12 países en este momento, en este webinar con 41 participantes. Planificar y crear estrategias basadas en pruebas, cumplir y examinar compromisos, incorporar este concepto mucho más profundamente, no dejar nadie atrás. Documentar y difundir las experiencias, elaborar un plan de seguimiento de estas reuniones ministeriales de los próximos meses que incluya todo lo anterior a nivel de las actividades, y también compartir ideas con la Secretaría de Sanitation Water for All para que pueda promocionar y movilizar el apoyo necesario y que otros puedan aprender de su experiencia y viceversa, que está saliendo también a nivel de todas las intervenciones. Aumentar este compromiso de estos principales responsables de la toma de decisiones, de los jefes de gobierno, los ministros y los diferentes otros organismos, ¿no? Presentar los resultados del proceso preparatorio y de todo lo que ha sido las reuniones de ministros a nivel de los principales responsables, sesiones informativas, diálogos interministeriales e implicar también a los medios de comunicación, que necesitan más que nada visibilizar estas grandes brechas. Movilizar a todas las partes interesadas, la sociedad civil, a los jóvenes, al sector privado, aprovechar los buenos resultados de los países más destacados, de las buenas prácticas, identificar e incluir temas como por ejemplo los que están saliendo ya de manera más específica en esta sesión, elaborar y aplicar estrategias de financiación. Implementar y examinar compromisos presentados a nivel de uno de los instrumentos de Sanitation Water for All, que es mecanismos de responsabilidad mutua, que quizá algunos lo conocen, a nivel de los que han presentado los compromisos, pero que serán en los próximos meses debidamente difundidos para todos aquellos que estén interesados y que involucra a todos los sectores, no solo de gobierno, para poder asumir estos compromisos.
Asimismo, se puede presentar estos compromisos con estos links que están en el PowerPoint, pero también hemos encontrado algunos, digamos, dificultades más comunes que tienen que ver con el periodo del tiempo. No está anclado a veces en planes nacionales estos compromisos y deberíamos todos alinearnos a los objetivos nacionales, pero también de desarrollo sostenible. No es inclusivo, a veces se presentan compromisos poco realistas, declaraciones incompletas o demasiada atención a las acciones de los demás y más atención al apoyo a los demás y los cambios que eso significa. La vinculación con los procesos nacionales en curso, por ejemplo, la presupuestación, la planificación, son relativamente bastante importantes. Identificar y documentar las experiencias, eso es valiosísimo a nivel del intercambio y para aprender uno del otro, y el intercambio sur-sur, como ya se dijo en algún momento, entre los países, pero también entre las regiones del mundo. Hace un momento hablaba Corinne del BID, que decía la importancia en estos diálogos y reuniones ministeriales en Costa Rica. Se aprendió también entre las regiones del mundo y que muy bien podrían adaptarse a cada contexto de cada región. Yo quisiera saber si hay tenemos escasamente unos 5 a 7 minutos para algunas otras intervenciones, si están interesados. Por favor. ¿Nadie más quiere dar algún mensaje o comentario? Sí. Sí, adelante. 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 ¿Alguien que quiera dar algún otro comentario, por favor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hello? Sí, adelante. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Omar del CIDE, Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento de Honduras. Muy buenos días a Adelante, todos. Omar, muy bienvenido. Sí, bueno, he estado escuchando las participaciones en lo que pude integrarme. Sí, definitivamente, bueno, en Honduras tenemos situaciones muy similares a las de Paraguay, Nicaragua, ¿verdad? En las cuestiones ambientales, en la situación de cómo afrontar estas situaciones para poder no dejar a nadie atrás. Y lo más preocupante que tenemos actualmente es la parte, primero, que en el país prácticamente los proyectos han disminuido sustancialmente, ¿verdad? O sea, no tenemos en este momento proyectos para el sector agua y saneamiento que tengan para los próximos años, ¿verdad? Y estamos ahí tratando de avanzar, pero una de las barreras que estamos teniendo es el poder contar con la voluntad política, ¿verdad? Para poder tener financiamientos. Actualmente tenemos las inversiones que hemos llevado, que hemos podido revisar hasta el 2016, nos dan PIBs que andan en punto 17, punto 14, ¿verdad? Pero ya en el 2017 han finalizado la mayoría de los proyectos que son de arrastre post de MISH, ¿verdad? Y de donaciones que estábamos recibiendo de la cartera de cooperantes andan en $50 millones, bajaron a $5 millones. Entonces estamos viendo una situación bastante seria en la cuestión de financiamiento. Hay cierta debilidad institucional en la rectoría del sector que nos está afectando considerablemente ante los tomadores de decisión, ¿verdad? A pesar de que tenemos instituciones en el Consejo Nacional de Saneamiento, ¿verdad? Que son las más importantes en lo que refiere al recurso agua, ¿verdad? Como es lo que es la Dirección de Ambiente, ¿verdad? Lo que es Secretaría de Salud, ¿verdad? Y otras instituciones ahí, Gobernación y Justicia, Gobernación y Descentralización, digo, que son importantes para poder llevar estos diferentes niveles de asistencia o trabajo a todo el país. Entonces ahí mi llamado es ver, o sea, cómo hacer para que estos tomadores de decisión
nos den el respaldo a las instituciones sectoriales, a las organizaciones que están trabajando en este tema, ¿verdad? Tenemos movimientos, para el caso Para Todos por Siempre, un movimiento en el cual tenemos aglutinadas alrededor de 12 ONGs a nivel de país, más otra cantidad de municipalidades que están interesadas en esta situación de ver cómo podemos cumplir con objetivos de desarrollo sostenible, afrontando a esta problemática de financiamiento, a la problemática de realmente que en la agenda nacional de ODS se pueda incorporar al sector de saneamiento como una prioridad de país, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión que desde Honduras nos está preocupando sumamente, ¿verdad? Y que nos gustaría ver si a través de SWA se podrían hacer las acciones pertinentes para que estos tomadores de decisión, que estamos hablando de Coordinación General de Gobierno, estamos hablando de la misma Presidencia de la República, ¿verdad? Den ese respaldo a la institucionalidad que hay en el sector de agua y saneamiento. Gracias. Y los grandes desafíos, pero también el trabajo que ustedes tienen adelante. Tenemos unos últimos minutos donde vamos a presentar un sistema de evaluación y también de comentarios que ustedes podrán sumarse más adelante. Y quiero brevemente presentarles el menti.com que está en la pantalla. Ustedes pueden entrar a través del celular con ese código. E invito a mi colega Citali para mostrar qué es lo que pueden ustedes expresarse a través de este Menti. Por favor, Citali, go ahead. Citali. Yes, okay, sorry. Yeah. Sorry. Okay. So you've told them already to go to menti.com. Yes. And put in the code 579449. Yes. So now I will show the screen where they can see the results as they enter them. Sí, se mostrarán los resultados ahí está. Ustedes entran a esa página, entran con ese código y allí van a ver una serie de preguntas donde ustedes van a poder responder qué es lo que consideran conveniente, cómo seguir este diálogo de intercambio tan productivo. Siga adelante, go ahead, Citali, please. Okay, so Cesarina, can they now see this screen that I'm showing, which is on? Yes, I can see. Okay, I think you just need to read the question to them and tell them that they're choosing for each of these. They can actually pick what they want to do. Is it likely that they will plan to table new commitments, for example? Sí. If it is likely, then they are picking towards the end where it says very likely. So most of them have now put one, but they have to choose very likely if they think they're going to do it. Sorry, Citali, go ahead in order to show and to explain for just one example. Yes, one example. Yes, please. So yes, please. This one, Plante Nuevo Compromisos. If you are planning to do this, then it's better to choose this one here at the end. Yes. So yeah, I'm sorry, I cannot see the next slides from Menti. I don't know what's happening. The next slide is this one where they have to add, are they planning to do other actions to follow up on the SMM? Yeah. So they have to comment there. Okay. So the time is over. So, bueno, el tiempo está bastante corto. Teníamos previsto terminar a las 1:15, bueno, 1:15 en Nueva York. Estamos con 6 minutos de tardanza. Y les invito finalmente a poder visitar este Menti con ese código donde están las diferentes preguntas y se da opciones de cómo ustedes priorizarían este trabajo de intercambio entre países
que podemos continuar, cuál es de su preferencia y compartiremos después con ustedes estos resultados. Es una tarea que ustedes pueden hacer después. No me queda más que agradecer enormemente vuestro tiempo, las altas autoridades, la gran convocatoria. Tenemos hora y media y se ha permanecido básicamente constante el número de participantes. Muchas gracias por su apoyo, por su interés, y tienen a ustedes a SWA como un gran aliado para seguir este intercambio. Tenemos unas próximas visitas de país en Perú, en Colombia, en Uruguay y Paraguay, que seguramente seguiremos coordinando, y bienvenidos a esta plataforma de Sanitation Water for All. Muchísimas gracias. Gracias, Cesarina. Buenos días a todos y buenas tardes. Gracias. Gracias, Cesarina. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Mucho gusto. Cierro arriba.